comento que acá en Perú no es muy conocido lo que es ser orientador familiar y por eso, bueno, me di la tarea de hacer este anuncio en TikTok para que llegue a más personas y puedan enterarse de lo que trata lo que es ser orientador familiar o familiar psicosocial. ¿Sí me escuchas? Te escucho perfectamente. ¿Vos a mí? Sí, claro que sí. Listo. Bueno, Entonces, buenísimo. Ricardo, cuéntanos un poco. ¿Quién eres tú? Bien, bien, bien. Yo soy Ricardo Alberto García Franco. Bueno, soy coach profesional desde muchos años. Estoy credencializado como tal, ontológico, sistémico, familiar. Asimismo también soy justamente orientador familiar psicosocial por la Universidad Popular Argentina, con especialidad en resolución de conflictos. Asimismo, bueno, soy operador socioterapéutico por la Universidad de la Marina Mercante también, todo de acá de Argentina. Yo soy argentino y he estudiado acá. Eh, Básicamente los orientadores familiares tenemos una función que justamente es acompañar a la familia en todo el proceso del diario vivir, porque consideramos a la familia como un sistema, es decir, como desde la teoría sistémica, cada cambio que percibe uno de los miembros de la familia repercute en los otros y en todo el sistema en sí. Entonces, lo que hacemos fundamentalmente es acompañarlos en todo el proceso de vida, como te decía, de la familia. La familia tiene un origen generalmente, que es cuando se generan, cuando esos dos miembros, hablamos de familia heteronormativa, ¿no? Entonces, cuando tenemos dos miembros nucleares, papá y mamá, madre y padre, que vienen a su vez de otros sistemas familiares y logran macharse de alguna manera y iniciar lo que se dice un proceso familiar. A partir de ahí, bueno, se genera o da inicio a lo que sería la familia en sí. Después, bueno, muchos de los cambios están dados a partir de tener descendencia, de los hijos, y esos hijos traen muchos cambios, incluso relacionales, entre los mismos miembros nucleares y demás. Así que es un poco por ahí, hacemos tareas de acompañamiento fundamentalmente, no somos médicos, ni psicólogos, ni psiquiatras, entonces no diagnosticamos, pero sí acompañamos y evitamos de alguna manera posteriores situaciones que puedan derivar en traumas. Que no tratamos, porque esos traumas lo tratan los profesionales de la salud mental, que serían psicólogos y psiquiatras. Bueno, más o menos un Ok, pantallazo de lo que hacemos entonces, los orientadores. Sí. entonces, Ricardo, el orientador familiar no es un psicólogo, no es una persona que diagnostica, no es un médico, no es un terapeuta, ni tampoco un psicoterapeuta. Un orientador familiar se podría decir que es aquel componente de ayuda o acompañamiento a una familia o a un núcleo familiar. ¿Es así? Es así, como bien lo describís vos, es así. Lo que hacemos fundamentalmente es generalmente o sea, que la familia pongan en sesiones y en palabras muchas veces lo que sienten, que eso muchas veces no es algo que sea muy común. Entonces le damos el espacio para que ellos puedan expresarse, que puedan ver qué emocionalidad traen los demás, miembros, reconocerse muchas veces, porque muchas veces las familias operan en automático. Papá trabaja, mamá se queda en la casa con los hijos, bueno, y demás. Entonces hay muchas cosas que se pasan de largo y en ese pasar de largo muchas veces se generan algunas cosas que pueden ser a futuro problemáticas. Entiendo, entiendo, entiendo. Entonces, es aquel acompañamiento a la familia para guiarlos o acompañarlos básicamente en el camino para que puedan expresar sus sentimientos, puedan expresar sus emociones y puedan unirse de una manera más apropiada y formar un vínculo más fuerte. ¿Es así? Sí, se busca siempre, la familia tiene una vida de, como te decía, un inicio con, bueno, con los dos miembros nucleares y una finalización que es justamente cuando uno de estos miembros nucleares parte de este plano, ¿verdad? En la psicología está visto de esa manera. Entonces, lo que siempre dejamos bien en claro que una familia sigue siendo una familia por más que los miembros estén uno viviendo en Argentina, el otro en España y el otro en Tahití. Es lo mismo, sigue siendo un núcleo familiar, sigue siendo una familia. Entonces, bueno, siempre nosotros cuando iniciábamos o hacemos procesos familiares, siempre nos anclamos en todas aquellas
cosas fuertes o aquellos, hacemos como un FODA familiar. Ricardo, el orientador familiar no es un psicólogo, no es una persona que diagnostica, no es un médico, no es un terapeuta, ni tampoco un psicoterapeuta. Un orientador familiar se podría decir que es aquel componente de ayuda o acompañamiento a una familia o a un núcleo familiar. ¿Es así? Es así, como bien lo describís vos, es así. Lo que hacemos fundamentalmente es generalmente o sea, que la familia pongan en sesiones y en palabras muchas veces lo que sienten, que eso muchas veces no es algo que sea muy común. Entonces le damos el espacio para que ellos puedan expresarse, que puedan ver qué emocionalidad traen los demás, miembros, reconocerse muchas veces, porque muchas veces las familias operan en automático, papá trabaja, mamá se queda en la casa con los hijos, bueno, y demás. Entonces hay muchas cosas que se pasan de largo y en ese pasar de largo muchas veces se generan algunas cosas que pueden ser a futuro problemáticas. Entiendo, entiendo, entiendo. Entonces, es aquel acompañamiento a la familia para guiarlos o acompañarlos básicamente en el camino para que puedan expresar sus sentimientos, puedan expresar sus emociones y puedan unirse de una manera más apropiada y formar un vínculo más fuerte. ¿Es así? Sí, se busca siempre, la familia tiene una vida de, como te decía, un inicio con los dos miembros nucleares y una finalización que es justamente cuando uno de estos miembros nucleares parte de este plano, ¿verdad? En la psicología está visto de esa manera. Entonces, lo que siempre dejamos bien en claro que una familia sigue siendo una familia por más que los miembros estén uno viviendo en Argentina, el otro en España y el otro en Tahití. Es lo mismo, sigue siendo un núcleo familiar, sigue siendo una familia. Entonces, bueno, siempre nosotros cuando iniciábamos o hacemos procesos familiares, siempre nos anclamos en todas aquellas cosas fuertes o aquellos, hacemos como un FODA familiar, ¿no? Donde vemos cuáles son las fortalezas de la familia, nos anclamos ahí para que la familia fundamentalmente pueda transitar todos procesos, incluso procesos duelares, que tienen que ver con lo que es la familia extendida donde tenemos abuelos y abuelas de parte materna y paterna que generalmente por procesos de vida natural parten primero generalmente, entonces también acompañamos en ese proceso, ¿no? Cómo se lo vive cada uno de los miembros familiares, nucleares y también la descendencia, cómo viven esas situaciones duelares, nos acompañamos ahí también. Ok. Y cuando tú, Ricardo, te refieres que lo que es un núcleo familiar, ¿a qué haces referencia? Y hacemos referencia a lo que sería una familia de tipo heteronormativa, donde tenemos papá y mamá, o sea, miembros nucleares que se lo llaman, y después generalmente tenemos lo que sería sistema hermanos, que sería uno o dos hijos, generalmente dos hijos, o tres como mucho es lo que se interpreta como, digamos, básico dentro de lo que sería un núcleo familiar. Existen varios tipos de familia, hay familias de acogida que se llaman, que son familias que por ahí no tienen un vínculo sanguíneo o cosanguíneo, sino que son familias de adopción también muchas veces. Existen varios tipos familiares. Hablo generalmente de lo que es lo genérico, si se quiere, que es esto, que te digo, dos miembros nucleares y tres Claro, claro. No, no, descendientes. y cuéntanos un poco desde el coaching, cómo lo compactas con el orientador familiar para que pueda ayudar a las familias. Porque el coaching es muy desafiante. El coaching en sí parece algo como medio light, si se quiere, pero no es tan light, es bastante desafiante y buscamos siempre los para qué, los coaches, ¿no es cierto? O sea, no el por qué. Cuando yo te pregunto y vos me contestás por qué, vas a justificar, vas a tener un montón de contexto y un montón de cosas que por ahí no son tan certeras. Pero cuando yo te pregunto para qué, te obligo a que vos me respondas en un verbo, o sea, con un verbo en infinitivo, para sentir, para hacer, para vivir, ¿no? Y eso implica y lleva a una acción, ¿no es cierto? Entonces, los coaches tomamos la emocionalidad y trabajamos sobre la emocionalidad, más que trabajar, sino la tomamos y vemos a partir de ahí de empezar a tirar el hilo para el quiebre del coachee o del cliente.
Entonces, estas herramientas del coaching son muy interesantes cuando se aplican en lo que es la orientación familiar, porque son muy útiles. En el llevar las cosas, decir, bueno, ok, ¿qué aprendieron? ¿No? Esa pregunta, por ejemplo, así poderosa, ¿qué aprendieron hoy en esta sesión? ¿No? Entonces te dicen, bueno, aprendimos, bueno, yo pienso, bueno, entonces empieza un proceso que tiene que ver con una introspección vincular, que es muchas veces muy interesante y hace que los vínculos se aborden desde otro punto, que las mismas personas, componentes de la familia, aborden sus vínculos desde otro punto de vista, con otra interpretación del otro, con otra visión y empatía hacia el otro. Así sea un miembro familiar. Y te vas por ahí a reír, pero la empatía es algo muy relevante, muy importante y que se genera en los primeros albores del ser humano. Y desde el coaching, ¿qué es la empatía? Sí. Y muchas veces se interpreta como ponerse en lugar del otro. En realidad no es ponerse en lugar del otro porque el otro es el otro, sino ver cómo yo abordo al otro en esa situación, ¿no? Y qué sentido me hace a mí, ¿no es cierto? La empatía es desde uno, no desde el otro. Entonces, ese pequeño secreto es importante tenerlo bien en cuenta, ¿verdad? Es como yo desde mi subjetividad hago la interpretación del otro. El otro es quien sostiene el espejo donde yo me miro, ¿no? Dice alguna filosofía por ahí perdida y muy interesante. Tenemos esas neuronas espejo que hacen sentido y están. Y ahí está la empatía también metida. Sí, es loco, porque generalmente se conoce la empatía como ponerse en el zapato del otro, pero ¿cómo me voy a poner en el zapato del otro si yo no siento lo que él siente ni tampoco vivo lo que él vivo? Puedo de cierto punto comprender de cierta manera lo que está o racionando de cierta manera lo que está viviendo, pero jamás puedo ni sentir ni vivir lo que está pasando en ese momento. Acompañarlo, entonces, se puede decir que la empatía desde el coaching es un acompañamiento dentro de lo que esa persona está viviendo, por así decirse. Es un acompañamiento de la emocionalidad del otro, sí, sí. Es decir, supongamos, si voy a un velorio no voy a entrar riéndome, porque estamos todos bajo un sentimiento de tristeza por un luto, por una pérdida. Entonces, es como esa ubicación emocional que necesito tener, también social. Entonces, de ahí un poquito es el anclaje de lo que sería la empatía desde el coaching y cómo lo aplicamos nosotros los orientadores familiares. Mm, sí, entonces el coaching lo utilizas como una herramienta dentro de la orientación familiar para comprender de cierto punto la emocionalidad de todos los integrantes del núcleo familiar. Y para llevarlos a la acción. Para Mm, comprender la emocionalidad y para llevarlos a la acción. O sea, emoción viene de la palabra emovere, del latín. Emovere es preparado para la guerra o preparado para responder. Eso quiere decir. Entonces, la emoción es previo a la acción. ¿No es cierto? Entonces, trabajamos sobre eso, sobre la emoción y la emoción dispara algo. Eso que dispara genera una acción determinada. ¿Qué acción va a ser? Y generalmente lo vemos desde el aprendizaje, ¿no es cierto? Lo llevamos al aprendizaje. ¿Qué aprendiste hoy en esta situación del otro? ¿No es cierto? Ahí está la empatía. A ver, cómo se van sintiendo, cómo se van de esta sesión, ¿no es cierto? ujú. Y movemos cosas muchas veces que tienen que ver con el propio inconsciente de cada una de las personas que componen la familia y eso es muy, muy importante, muy lindos procesos. Se A ver, disparan y procesos muy, explícanos, muy intensos. Sí. intenso. Sí, explícanos un poco con un ejemplo, esto de lo que es el coaching como una herramienta en acompañamiento en la orientación familiar desde la empatía. A ver, un ejemplo sencillo para que todos nos podamos comprender. Claro, bien. A ver, un ejemplo para que me puedan entender desde la familia, con una emocionalidad. A ver, generalmente muchas veces suele pasar que las madres, bueno, son muchas veces quienes se encuentran en la casa y se encuentran agobiadas por un montón de tareas, ¿no es cierto? El padre también, Sí. pero en otra faceta más laboral y más afuera. Es entrar y salir, o sea, que la madre esté embotada muchas veces en el hogar con la descendencia, con toda la problemática, y genera muchas veces reacciones de histeria o demás, los cuales el padre no termina de entender porque viene de otro lugar, de trabajar, de otro núcleo, qué sé yo. Entonces, muchas veces con el coaching lo que logramos hacer es machear
esa situación. Es decir, a ver, no, bueno, pero yo trabajo, sí, está bien que trabajás para todos nosotros, ¿no es cierto? Para, bueno, que proveernos a todos nosotros, sí, bueno, listo. Y la madre también trabaja de alguna forma porque trabaja con la descendencia, que es importantísimo. O sea, todos estos chicos, si no se los atiende, mañana, bueno, pueden sufrir muchos problemas. Y entonces el problema también va a ir derivado al padre. Entonces, empezamos a poner en conciencia de los roles y de que todos los roles son importantes. Todos cumplimos una función, ¿sí? Así Un es, poquito es sí, eso. ciertamente sí, es así, porque a veces decimos, ay no, por ejemplo, entre hermanos, ¿no? Generalmente, no, Sí. porque como tú no trabajas, tú no te mereces esto, pero tú si trabajas, bueno, ahora te mereces descansar. Y, por ejemplo, entre papá y mamá, no, papá le dice a mamá, bueno, como tú no trabajas y yo te mantengo, ahora tienes que hacer todo lo que yo quiera. Entonces, creo es algo cotidiano que se vive mucho, 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 mucho. Entonces, desde la orientación familiar, ¿cómo nos ayudarías? Y te ayudaría justamente invirtiéndote los roles, ¿no es cierto? Planteando una A especie de ver, ¿cómo juego es eso? donde, Invertir los roles. Si yo soy el claro, papá, ¿cómo voy a invertir el rol? no, lo vas a invertir, te vas a sentar donde está sentada la mamá y el papá se va a sentar donde está sentada la mamá y vamos a empezar a hablar vos con la voz finita de tu madre y vos con la voz más gruesa del padre, ¿sí? Y vamos a empezar a hacer una especie de teatralización donde cada uno va a empezar a jugar con el rol del otro y va a empezar a visualizar que el otro tiene un rol determinado y es un rol sumamente relevante para, para lo que tienen en conjunto, que es que la familia siga adelante, ¿sí? Entonces siempre lo que se busca es eso, la unión de lo que sería la parte, digamos, emocional, no unión, sino la complementación en la emocionalidad de cada uno de los miembros nucleares. Entonces, por eso te decía, esos juegos, por ejemplo, de cambio de roles, también lo hacemos, lo hacemos en sesión, ¿verdad? No es que le decimos, bueno, mamá, anda a trabajar y papá, quédate en casa, no. Pero trabajamos para que se empiece, no, para que se pongan en conciencia y en palabras y empiecen a pensarse la importancia que tienen ambos y el objetivo que tienen, que justamente muchas veces que la descendencia y la familia prospere. Claro, claro, es así. Comprender la posición del uno como del otro. Ambos dentro de la familia son importantes. La familia no simplemente es aquellos miembros que componen un grupo, un núcleo, no. La familia es aquella relación o aquella unidad que se tienen dentro de todo. El comprender, el analizar, el ponerse en la posición del otro, el saber qué le gusta, qué no le gusta, el comprender al otro, ¿o no? Exactamente, exactamente. Por eso te Entonces, decía, sí, sí. te escucho, Ricardo. Tú eres No, por aquí el eso te experto. decía justamente, no, justamente lo que te decía era eso, que el ponerse en lugar del otro, vos sabés que despierta muchas, primero al principio muchas resistencias, pero después empiezan a surgir mucha comprensión y entender que la familia no es un opuesto, sino que es un todo. Por eso entendemos a la familia desde la sistémica, de la teoría sistémica, como un sistema, como un todo en sí. ¿Sí? La familia es un todo, con sus miembros nucleares, con su familia extendida y demás, pero es un todo y opera como un todo. Entonces, hacerles ver a cada uno de los miembros nucleares eso es muy relevante y cuando empiezan a comprenderlo, empiezan a ver al otro de otra forma, a su pareja de otra manera. Y eso es muy lindo, son procesos muy Sí. interesantes, muy lindos. A ver, a ver, yo soy parte del núcleo familiar, un hermano, y entonces resulta que acudo a Ricardo. Ricardo, pues resulta que mi hermano se quiere quedar con toda la herencia. Y ahí anda a ver un abogado, yo no sé. Claro, y sí, qué sé yo, ¿qué te puedo decir? No, en serio, son temas legales los tenés que ver con un abogado, no conmigo. Conmigo vas a ver temas vinculares, sí, pero no temas legales. Temas legales es un abogado, juez o bueno, el tema de la jurisprudencia. Claro. Pero sí, lo Pero que sí traería a tu hermano, tú desde el coaching, sí, desde la orientación sí. familiar, ¿cómo me ayudarías Ujú. para que este roce que tengo con mi familia, con mis hermanos,
no se dé por el tema porque yo me quiero quedar con la herencia o porque mi otro hermano se quiere quedar con la herencia. Esto es, te lo digo porque acá es muy común, acá es muy común, Claro. acá. Ujú. O, Y lo que bueno, pasa es que mejor dicho, no solamente acá, sino básicamente en toda no, la en todos familia, lados, en en todo el todos mundo, lados sí, de sí, todo el sí. mundo. Bien, el punto es, justamente ahí lo que se trabaja es, en realidad lo que existe ahí es un conflicto, y lo que se trabaja ahí es con ese conflicto. Entonces, si el conflicto es con tu hermano, porque tu hermano y vos se quieren quedar con las cosas, bueno, listo. Entonces, vengan los dos. Vení tu hermano y vení vos, ¿sí? Y vamos a tener seguramente una sesión en conjunto donde van a poner en qué quiere uno, qué quiere el otro, y listo. Y seguramente después estaremos trabajando en forma individual con cada uno y ahí estaremos abordando los para qué. ¿Para qué querés quedarte con esto? ¿Y vos para qué querés quedarte con aquello otro? No, porque lo primero que te contesté es porque. No, no te pregunté por qué te querés quedar, te pregunté para qué querés. Y bueno, yo porque quiero Bueno, disfrutar. Ah, bueno, ¿y qué es disfrutar para vos? porque yo quiero quedarme con toda la herencia porque no quiero trabajar. Así de sencillo. Ya estoy cansada de trabajar. Bien. ¿Y cuánto tiempo en tu vida trabajaste? Toda la vida. Entonces Toda no la quiero vida. ¿Cuánto es trabajar, toda la me vida? quiero quedar con toda la herencia. Está bien. Está bien. Bueno, pero por eso ahí se aborda desde los para qué, se aborda desde un tema que tiene que ver más con, incluso más, se hace un genograma, donde te va a decir, bueno, tu papá y tu mamá, ¿de dónde venían? O sea, quiénes eran, papá, mamá, hermanos, ¿a quién más tenés? ¿Tenés primos? Entonces, se trabaja sobre todo un esquema de genogramas donde se ve todo cuál es el armado de tu familia y en función de eso vamos viendo, porque probablemente esa ambición, entre comillas, viene de algún lado de yo querer quedarme con todo, viene de algún lado, ¿no es O cierto? De sea, alguna cosa con papá, de alguna cosa con mamá, en esa relación, ¿no es cierto? Fundamentalmente generalmente con los padres, pero bueno, se empieza a abordar, por eso se aborda desde la sistémica, como te o decía, desde sea, la sistémica familiar. Sí, dale. esa idea de quedarme con toda la herencia no viene Es un desde faltante, es un un faltante faltante. tuyo. A ver, explícanos en palabras cristianas, que todos podamos entender. Claro, yo me quiero quedar con todo porque siento que algo me está faltando, que algo me faltó. Y generalmente tiene que ver con los afectos primitivos y pueden ser que ella, porque ni siquiera es que la madre no le haya dado el afecto que la persona necesitaba, porque capaz que le dio el que pudo, ¿sí? Capaz que le dio el que pudo y el que tenía a mano en ese momento. Porque nadie nos explica cómo ser padres, no hay una universidad de papás. Entonces, le dio lo que pudo en ese momento y eso para esa persona fue poco. Y entonces a partir de ahí empezó a anclarse en la falta. Entonces a mí me falta y como me falta quiero y como quiero soy ambicioso y quiero pasar por encima de los demás. Entonces, ¿ves cómo se va hilando de dónde viene ese sentimiento de querer quedarme con todo, pasar por encima de los demás? Entonces, por eso se trabaja en la sistémica y se trabaja, bueno, ¿cuál es la relación con tu madre? ¿Está viva? ¿No está más en este plano? ¿Tenés abuelos, no abuelos? Entonces, se va abordando, es como si fuera que se va empezando a pelar una cebolla, ¿no? Y vamos cada vez más profundo, a partir de los vínculos que te conformaron a vos, hasta que de alguna forma vas a entender y ver que para qué querés quedarte con todo, sí, para no trabajar, qué sé yo, ¿y qué te garantiza no trabajar? ¿Felicidad? ¿Y qué es la felicidad para vos? Entonces ahí ahí hay coaching, ¿ves? También. Entonces todo eso se va trabajando en sesiones y se va haciendo que la persona empiece a reflexionar. ¿De dónde viene todo esto? ¿No es cierto? Esta ambición que yo tengo, supongámosle desmedida. Bueno, ¿de dónde viene? De algún lado viene. O sea, se construyó mi subjetividad en algún momento. Bueno, ¿dónde fue eso? Entonces, una vez que lo logramos abordar a partir de los vínculos, bueno, ay no, porque yo siento que mi hermano me quiere sacar. Bueno, ¿desde cuándo tenés este sentimiento? No, porque cuando éramos chicos, cuando eras chico. ¿Y qué pasó cuando era chico? No, porque él era mejor en la escuela que yo. ¿Y qué te hacía ver que era mejor que en la escuela, él que vos? Y porque traía mejores notas. Bueno, ¿y vos qué hacías de bueno? No, y yo era mejor compañero. Bueno, entonces tenías algo bueno, o sea, no es que solamente las notas. Entonces hay una complementariedad entre ustedes, van a ser hermanos toda la vida. Por más que se peleen o que los padres no estén más en este plano, van a seguir siendo hermanos. Entonces por ahí no sería mejor machear un poco eso de decir, bueno, mira, yo soy un buen compañero y yo tengo buenas notas. Juntos no podríamos hacer algo, digamos, que nos beneficie a los dos, más que yo pisarte la cabeza a vos, porque si yo te piso la cabeza a vos, esas buenas notas no van a venir conmigo, ¿eh? Ya fueron O sea, tuyas, fueron tus notas. Sí. esto parte desde la creencia
y desde aquello que yo percibo de lo que es mi mundo o de lo que yo veo o lo de lo que a mí me rodea. Y más allá Claro. también parte también de la crianza y de lo que yo percibo de estos pilares que son papá o mamá. ¿Es así? ¿Sabes qué? Es así porque los valores familiares, o sea, justamente los valores son familiares. Todos tus valores se inculcaron en una familia, ¿sí? Entonces, todo viene de ahí, de ese principio, de alguna forma. Tu subjetividad, que tu manera de ver la realidad hoy, la construiste en algún momento y se fue construyendo a partir de una vincularidad. Es decir, cuando dice la filosofía, soy en el otro y con el otro, tiene mucha razón. Soy con el otro porque estoy, por eso el título mío es orientador familiar psicosocial, porque no es la familia aislada como un núcleo solamente, no, 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 psicosocial porque tiene una inserción a nivel social con clubes, con universidades, con escuelas, no es la familia sola solamente, es la familia en vincularidad también con otras instituciones, por eso es psicosocial. Y por eso nosotros, esto siempre me gusta recalcarlo, somos seres biopsicosociales. Somos vivos porque tenemos un cuerpo, ¿sí? Estamos dentro de un almacén que es un cuerpo. Bien. Psico porque tenemos un aparato psíquico, tenemos un yo, un super yo, un ello, lo tenemos. Una represión, lo tenemos, todos lo tenemos. Y eso nos permite construir la realidad muchas veces y la subjetividad de la cual yo me expreso. Eso por un lado. Y después somos sociales porque nos constituimos en un núcleo social. La familia en sí es el primer núcleo social en el cual vos y yo hemos vivido. Y los valores que vos y yo muchas veces tenemos están anclados ahí, en papá y mamá, ¿no? En esa familia nuclear que nos contuvo. Entonces, por eso es la importancia de la orientación familiar, ¿no es cierto? Y a dónde vamos abordando en el trabajo de orientación familiar. Por eso vamos hilando cada vez más fino y vamos llegando cada vez más, más lejos en el tiempo, pero más donde se nucleó y donde se generó tu subjetividad. No es Entonces, algo menor. Sí, Ricardo, ¿tú crees sí. que desde la familia, o mejor dicho, desde el orientador familiar, se puede creer que la personalidad se construye desde la familia? ¿De una persona se construye desde la Sí, familia? sí, A sí, ver, sí, porque se explícanos construye. un poco Mira, el sobre eso. primer, claro, lo primero que vos ves como ser humano es ese famoso triángulo al revés invertido, que son los dos ojos de tu madre, la nariz y la boca. ¿Sí? Ok, Entonces, eso es fundamental, porque no estoy viendo un elefante cuando la primera vez que nazco. Lo primero que reconozco es una persona y una persona humana. ¿Sí? Lo segundo que tiene que ver con el calor. ¿Sí? Que somos mamíferos, a la larga somos mamíferos, necesitamos calor. ¿Ok? Entonces, ese es otro elemento fundamental. Y entender una cosa que esto siempre me gusta dejarlo claro, que es que nuestros padres, con sus defectos y virtudes, nos dieron lo que pudieron y lo mejor que pudieron hacer en ese momento. Que no estaban preparados, que sí, que había carencias, lo que vos quieras, pero nos dieron lo mejor que pudieron en ese momento. ¿Sí? Interpretar y de alguna forma introyectar eso a cada uno de nosotros sana muchas cosas que son las viejas culpas, no, porque papá no estuvo, no, porque mamá, capaz que no sabían cómo estar, por eso no estuvo. claro, es que, bueno, yo no tengo hijos, pero lo veo desde un hijo y mis padres me dieron lo que me dieron porque es lo que pudieron darme en ese momento. Me enseñaron lo que me enseñaron porque fue lo que podían enseñarme en ese momento. Pero no significa de que este no esté donde yo quiero estar por culpa de ellos. Exactamente, por eso te decía, es sanar esas culpas. Ellos hicieron lo mejor que pudieron. Bueno, bien. ¿Lo dieron todo? Sí. ¿Podrían haber hecho más? Y ¿sabes que no sé? ¿Sabes que no lo sé? Porque dieron lo que dieron, ¿entendés? Entonces, ¿viste lo que es la Gestalt? Y la Gestalt habla siempre mucho del aquí y el ahora. Bueno, ahí se entiende claramente, es el aquí y el ahora. Yo estoy acá, ahora hablando con vos. No estoy hablando porque mi madre, porque mi padre, no, 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 yo estoy acá hablando con vos. Desde cómo me construí, sí, pero estoy acá hablando con vos. En el aquí y el ahora estoy acá hablando con vos. Entonces, culpar muchas veces implica no querer crecer y ver ciertas cosas que por ahí no son las mejores. Entonces empiezo, viste, no, porque papá no me dio aquello, no, porque mi mamá, bueno, ok. ¿Y vos qué hiciste con eso? Con eso poco que te dio tu madre, vos te construiste hasta hoy. O con eso mucho que te dio tu padre, vos te construiste hasta hoy.
y después el resto es tuyo. Claro, ver esto desde el agradecimiento y no de la culpa, Exacto, ¿ok? exactamente. Ver, Y eso sana. claro, sana, obviamente que sana. Ver las cosas desde el agradecimiento nos enseña muchas cosas, nos hace ver el panorama muy diferente a como lo vemos a veces en el día a día el agite, por el trabajo, porque me tengo que levantar temprano, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer lo otro. Pero ¿en algún momento te has detenido para decir gracias? ¿Te has detenido para decir, mamá, ¿cómo estás el día de hoy? ¿La has llamado? ¿Le has preguntado, mamá, has desayunado? ¿Has almorzado? Cuéntame, ¿qué planes tienes para el día de hoy? Entonces, Sí, mira, ver las yo por cosas desde ejemplo el vengo, agradecimiento, ¿sí? sí, 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 te decía que yo particularmente, esto es autorreferencial, pero bueno, vengo de una familia compleja a nivel de madre justamente, y sin embargo en sus momentos, por ahí ya de vida avanzada, hemos charlado mucho, hemos sanado mucho, y siempre le di las gracias. Y vos sabés que era muy gracioso, porque mamá, viste, siempre era una persona muy, viste, así con su carácter, muy fuerte, pero cuando yo le decía gracias, bajaba la mirada. Entonces era una manera de decir, bueno, hijo, acepto tu gratitud. Entonces eso construye y sana, porque muchas veces si la persona parte de este mundo y vos te quedás con un montón de sentimientos que por ahí no son los mejores, eso te va a seguir, no se va a ir, porque están adentro tuyo, no están en la otra persona, son tuyos. ¿Entendés? Entonces, bueno, eso bueno, varias cosas más, pero bueno, comento como cosa autorreferencial mía, pero el poder de la gratitud, el poder de la gratitud. Sí, es muy... Cuando ya empezamos a probar este poder de la gratitud, vemos las cosas y vivimos y sentimos de una manera totalmente diferente, no solo con nosotros, sino también con aquellos que nos rodean. Entonces, Ricardo, entonces podemos decir entonces que el orientador psicofamiliar es aquel que brinda herramientas a un núcleo familiar para la comprensión de una posición de uno del otro y para comprender la estructura familiar. ¿Es así? Es así, lo describiste muy bien, sí, sí. Fantástico. Entonces, en este caso tú, que bueno, ya tienes otras herramientas superpoderosas como es el coaching, eres también, me dijiste que eras coaching, también me dijiste que eras... Sí, 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 soy operador psicosocial también, o sea, evaluamos la problemática de la sociedad, digamos, también. Ok, explícanos un poco lo que es operador psicosocial. El operador psicosocial lo que hace fundamentalmente es, se presenta cuando existe conflictividad a nivel social, por ejemplo, a nivel familia, a nivel escuela. Cuando existen ciertas conflictividades, generalmente se aborda a partir antes de que se desborde todo, digamos, se ve a un operador psicosocial. Lo que hace fundamentalmente, primero que nada, es calmar los ánimos y es una especie de mediador, si se quiere. ¿Viste? Es una especie de mediador donde, bueno, pone en valor qué nos está nucleando acá. Bueno, esta problemática. Bueno, fantástico. Es importante tener en cuenta que la problemática es lo que te tiene en común. Es decir, tenemos una parte y otra que están en desacuerdo. Bueno, fantástico. Pero tienen un acuerdo ya, tácito. ¿Y cuál es? El desacuerdo. El Porque el desacuerdo, desacuerdo claro. los está uniendo. ¿Entendés? Entonces, por eso están juntos. Bueno, entonces hay que lograr de alguna forma ciertas concesiones de una parte, ciertas concesiones de alguna otra, y en función de cuando alguien cede un poquito, el otro cede un poquito más, y entonces ahí se va empezando a conformar los acuerdos que después se dan, generalmente acuerdos escolares o acuerdos a nivel comunidad, muchas veces con conflictividades que tienen que ver con el gobierno y demás. Bueno, entonces ahí operamos justamente los operadores psicosociales. Fantástico. Y Ricardo, desde tu experiencia, ¿cuáles son los problemas o los conflictos que generalmente se viven dentro de una familia? Dentro de una familia, la conflictividad, al menos acá en Argentina, tiene que ver mucho con el crecimiento de la descendencia de los hijos. Las etapas de crecimiento de los hijos complican mucho porque complican incluso la relación de los elementos nucleares, de papá y mamá.
Entonces, muchas veces lo que se hace es, se le da un panorama a los padres de todo lo que van a ir viviendo, porque muchas veces la incertidumbre es lo que nos termina matando. Entonces, lo que hacemos es, decimos, bueno, mira, va a llorar toda la noche, vas a estar sin dormir, vas a ir a trabajar sin dormir, eso nos va a pasar y te va a pasar a vos y me pasó y pasa. Entonces no estás solo en esta situación, no vas a vivirla vos como la catástrofe porque otro ya la vivió también. A su vez después el tema de la adolescencia, ¿no es cierto? Cuando los chicos empiezan a ser adolescentes, empiezan a cuestionar los valores familiares, es decir, me voy a casa y vuelvo a cualquier hora, no, pero pará, nosotros cenamos a las 9, no, ¿por qué no cenamos a las 12? Entonces empiezan todos esos cuestionamientos de la adolescencia, ¿no? Muy típicos por esos duelos que tiene el adolescente, el duelo del cuerpo, el duelo a que ya papá y mamá no son mis superhéroes, ¿no es cierto? Entonces, todos esos duelos, se llama duelos porque, bueno, son cambios de situaciones, todos los cambios los seres humanos los atravesamos como un duelo. Entonces, por eso, entonces esa parte de crecimiento, incluso también cuando los hijos se van, a hacer su vida por otro lado, en su carrera, o se van del hogar, fundamentalmente muchas veces también ese síndrome del nido vacío, ¿no? Que queda, y los papás no se conocen, ¿no? Porque estaban siempre en la vorágine, si yo trabajo, no, bueno, yo estoy con los chicos, yo los llevo a natación, yo los llevo acá, y después, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, ahora será el momento de conocernos y de disfrutar nosotros, no de nuestra relación, o no, pero bueno, muchas veces ocurre eso, ¿no? En la vorágine de estar criando, la crianza en sí, se va generando, la crianza es ¿cómo explicarte? Es una herramienta que a su vez une y después a su vez como que si las cosas no están bien abajo, digamos, puede desunir también, ¿no es cierto? Porque bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué función tenemos ahora? Y bueno, capaz que la función sea disfrutar nosotros dos nuestro propio vínculo, ¿no es cierto? Y reconocernos ambos en el vínculo. Y bueno, y esas cosas. Generalmente suelo trabajar mucho con eso. Qué tema tan apasionante de lo que es la familia y entendernos ciertamente unos a otros. Permíteme unos minutos para invitar a la Sí, cómo no. gente a darle tactada a la pantalla para que llegue a más personas este live, que le dan ahí compartir para que llegue a más personas. Por allí vi una personita que comentó que quería hacer una pregunta, Beltrán 47. Bueno, si tienes la Sí, pregunta allí, la puedes hacer. Vamos a aprovechar acá al orientador familiar psicosocial para que nos ayude a comprender ciertas dudas que te presentamos a veces como participante de una familia. Como bien lo ha dicho él, familia es familia, hermano es hermano, padre es padre, por lo tanto, es parte del vínculo o es parte de la vida estar dentro de una familia. Entonces, sigan por favor dándole tactada a la pantalla, denle compartir. Los invito por favor todos al taller el día 17 de enero a las 6 de la tarde, hora Perú, y 8 de la noche, hora Argentina. El costo son 20 soles, equivalente a $6. Acá en nuestra página de Psicosumat, en TikTok, en Facebook, en Instagram, está la información para que puedan realizar el pago y unirse a este taller fantástico que será el día 17 con nuestro ponente acá, Ricardo García, orientador gracias, familiar gracias. psicosocial, es coach, es contador de base, aparte también es director de regional de allá de Argentina, de ITP Internacional, IPT, perdón, IPT Internacional, que es el Instituto de Psicología Transpersonal. Y cuéntanos, Ricardo, ahora que estamos hablando de lo que es la psicología transpersonal, de lo poco o de lo mucho que sabes, esto de lo que es las herramientas transpersonales, ¿se pueden utilizar para lo que es la actividad del orientador familiar? Sí, se puede utilizar, por ahí no tanto en conjunto cuando son sesiones en conjunto, pero sí en forma individual porque podemos trabajar en meditación, se puede trabajar, cuando es en conjunto se puede trabajar con lo que es psicodrama, ¿no es cierto? O sea, dramatizando situaciones, exacerbándolas muchas veces, eso también es de la Gestalt, ¿no? Es exacerbar las cosas para que de alguna forma queden tan expuestas
que diga, bueno, empiecen los cuestionamientos sobre esa misma situación. Entonces, muchas veces el psicodrama ayuda mucho, descomprime mucho la situación, y sirve, y es muy útil. Y con respecto a lo que es meditación también, y eso ya es bueno, es más para conocimiento de tipo personal, de forma individual. Pero sí, Claro, sí, ambas herramientas las se utilizan. desde el psicodrama podemos decir que es una herramienta para comprender la posición del otro, por así decirse. Sí. Por Desde ejemplo, un actuar. Sí. un actor, ajá, por ejemplo, la riña entre hermanos, Sí. Bueno, lo ¿ya? ponemos al revés, lo ponemos al revés. Supone bueno, yo quiero tal cosa y yo quiero tal otra. Bueno, listo, nos ponemos al revés. ¿Qué sería vos si vos quisieras aquello otro y vos si vos quisieras esto otro? ¿Cómo le dirías? ¿Cómo le pedirías las cosas a él? No, se lo pediría de esta manera. Bueno, listo, ahora vos sos él. Entonces, ese juego de roles implica un reconocimiento, y ahí vamos con la empatía que decías vos al principio. Ese juego de roles implica ponerme en lugar del otro, pero desde mí. Entonces, ahí empiezo a, ¿sabes qué es? No es ponerte en lugar del otro, es validar al otro en realidad. ¿Sí? Porque el otro es el otro, siempre lo va a ser. Pero empezar a validarlo, ¿no? Y entender que cuando yo valido al otro me estoy validando a mí mismo. Y eso es crecimiento personal. Fantástico. Y a ver, cuéntanos un poco qué es la validación desde tu punto de vista como profesional. La validación es, primero que nada, yo lo hago a partir de lo que es la autovalidación. Yo me tengo que autovalidar, yo tengo que ser yo primero y después constituirme en un otro y respetar al otro como parte del contexto y parte de mí, porque el otro en sí también es parte de uno. O sea, a ver, esos valores familiares de tu madre, de tu padre, por más que estén o no estén en este plano, ya están adentro tuyo, entonces son tuyos. ¿Entendés? Entonces el otro está constantemente adentro nuestro, porque es el otro donde se construyó la subjetividad desde la cual hoy estamos charlando nosotros. ¿Ok? Esto fue gracias a que mi madre, por ejemplo, estudiaba medicina y tengo unos libros acá enormes. No estudié medicina, pero siempre me quedaron los libros acá. Entonces me quedó un gusto por la lectura, leía, me hacía leer en el verano, qué sé yo, me hacía leer a Ana Karenina y cosas. Bueno, me quedó de ahí el gusto de la lectura. Entonces ahí está, digamos, mi madre. ¿No es cierto? Y ese gusto de la lectura me llevó a estudiar. Mi padre era una persona que se relacionaba muy bien, que hablaba muy bien en público. Bueno, ahí está el coaching, ahí estamos acá incluso. Entonces, fíjate cómo ellos de alguna forma están adentro de cada uno. Y así el padre y la madre de cada uno, el hermano de cada uno, el tío de cada uno. ¿Comprendés? Entonces, somos en el otro y con el otro. Ahí está la validación. Es autovalidación y validarme junto al otro. Fantástico, fantástico. Ya es tarde, ¿Ok? hay que dormir, Bien. por allá ya van a ser las 12 de la noche. Déjanos Sí. unas palabras, por favor, acá en nuestra página Psicosuma y, bueno, invita a la gente. Acá invítalos. Bueno, ¿cómo que no? Bueno, todos invitados, taqui taqui, te quiero ahí entonces, ¿eh? Porque ahí me estás poniendo tóxico de cabeza, qué sé yo, así que bueno, te quiero en el taller y quiero a todos en el taller, así que bueno, los espero, va a ser un muy lindo momento que vamos a vivir, vamos a compartir material y van a ver lo interesante que es y les va a ser de mucha utilidad. Así que los espero a todos, muchísimas gracias a Psicosuma, obviamente al equipo por sumarme de alguna forma a este taller. Así que es un enorme placer desde Argentina participar y estar con ustedes. Así que bueno, los espero a todos el 17 de enero. Excelente. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos. Gracias por estar.